Me llamo María del Pilar Díaz Cuenta, nací el 14 de diciembre del 1950 y me vine a Rosas en mayo del 1966 y nací en Valverde de Llerena, provincia de Badajoz. Me llamo Carmen Jiménez Alba. Pues nací en Vea de Segura, la provincia de Jaén. Pues porque yo no quería ir otra vez al túnel y entonces no había trabajo tampoco en el río Tajo, y de allí me fui a la Mili, me vine aquí, a Rosas. A ver, mi pueblo era un pueblo muy pequeñito, bueno, de hecho es pequeñito, no era, es pequeñito porque no ha crecido, ha crecido un poquito pero no mucho. Y allí, pues claro, allí no había, la gente salía, pues se iba la gente, normalmente la gente se iba a Madrid o a Sevilla. Y yo me vine, y allí, pues claro, el trabajo que había, yo me acuerdo que yo con 11 años ya me salí de la escuela. Y ya no, yo no sabía leer ni escribir, eso aprendió yo por mi cuenta, ¿no? Que hoy tampoco, sé escribir, pero de aquella manera tampoco es que sepa mucho, pero bueno, me defiendo. Y me vine, la gente se iba, lo que pasa que yo tenía una tía que se fue a Madrid, luego se casó, y dio la casualidad que su marido era soldador. Mi tío se vino a Rosa, y claro, al venirse mi tía a Rosa, pues mi tía fue la que nos acarreó a todas mis tías, pues yo tengo aquí a todas. No, allí dormí yo 3 noches. Luego pues viví aquí con un matrimonio, eran mayores, en la casa Méndez Núñez, ahí. Yo vivía en la calle La Lonja. Yo vine de Madrid a Rosas porque mi hermano vivía aquí en Rosas y se casó en Rosas. Entonces vinimos a la boda. Y en la boda conocí a mi esposo, que soy. Por el trabajo. Eso. Por el trabajo, porque mi marido estaba aquí trabajando y se venía la temporada de verano a trabajar aquí. Y luego en mes de la aceituna se iba allí a trabajar a la fábrica, una que le decía Santa Isabel. Y era terminar la aceituna y se venía otra vez para acá. Y digo, no, esto no puede ser. Y digo, que sea la chiquilla de mi... Sí, yo me quedaba en casa de mi tía, de mi tía Juana. Y me vine aquí a Rosa con la idea de pasarme para Francia. Pero yo llegué aquí un jueves y resulta de que el jueves y el lunes ya fui a trabajar, cogí trabajo. Y entonces pues ya no quise irme a Francia, porque aquí tenía trabajo. Y había una chica, una señora que le hice, que ya la conocía, dice, ¿quiere que? Digo, búscame casa. Y enseguida me buscó en una habitación con derecho a cocina. Yo la primera, después me traje a mi hermana, vivía en la calle Coconilla. Yo estaba en eso. Y me alquilaron a mí, ¿sabes? Y luego tuve que traer, se lo dije a mi hermana. Dice, no, nosotros no nos vamos. Y cuando dijimos de venir, y dice que venía él. Y me pagó el alquiler también, ¿sabes? Y después de venir, tuve que venir. Así que vinieron los dos. Y yo buscando la casa, me tuve que meter en una habitación pequeña. Y cuando me mudé a otro sitio, la calle Trida, no tenía muebles y la Carmela del Bambo, que yo trabajaba, me dio silla. Tenía un hermano y 2 primos, que los primos tenían una montaña, vivían en una casa de campo y tenían mucho ganado, cabras y vacas.
Tenía que ir cada día a Gerona. Yo cuando llegué trabajé aquí mismo, aquí, pues en la construcción, claro. Yo he trabajado siempre más que en obra. No, yo aprendí aquí a soldador. Entonces yo pues, cuando me pedían una tochana, una maceta, tú sabes lo que es una maceta, es pues un martillo de eso. Y me pedían una maceta y no sabía lo que era. Que venían entonces venían mucho los ingleses y aquí veníamos a bailar al rollo, ¿sabes? Pero todo esto, ya te digo, esta calle, esto era un camino, nada más un camino. Sí. Pues mi trabajo era en el Corte Inglés, hasta que llegué aquí a Rosas, que me instalé aquí. Yo soy ama de casa. Ahora estoy a la expensa que me hagan las cositas. Yo me vine en mayo del 66 y ese verano mismo ya me puse a trabajar en la churrería de Can Recán, que era una churrería que había entonces. Y estuve, pues claro, como las churrerías solo abrían en verano, pues luego al lado de la churrería estaba el baile, porque estaba el café turrón y el baile. Y la señora del Bahía, pues se ve que me había visto trabajar porque estaban al lado, y yo como en verano ya se terminaba la faena de la churrería, pues aquella señora, la del Bahía, ya habló con María Teresa, que era la dueña de la churrería, y automáticamente dejé la churrería y me puse a trabajar en el Bahía de camarera. Luego estuve trabajando, siempre he trabajado de cara, o sea, estuve en el Catalán, estuve en el Centri y de ahí ya conocí a mi marido en el Bahía y nos conocimos y ya pues nos hicimos novios, nos casamos. Y ya después de casarme pues no trabajé hasta que los niños ya no fueron un poco... Ya cuando mis niños fueron más mayores, pues claro, tampoco tenía con quién dejar a 3 niños, tengo 3 niños y no tenía con quién dejarlos. Y ya cuando ellos ya empezaron a ser grandes, ya que se duchaban solos y eso, pues yo claro, yo me casé con 19 años. Y yo me dio por pensar, yo digo, y yo me he pasado todo, yo quería ir a trabajar. Y yo decía, yo me he pasado toda mi vida haciendo de chacha, cuidando niños, yo me quiero ir a trabajar y me quiero sentir realizada, yo pensaba. Y bueno, pues sí, luego me puse estuve haciendo traje de submarinismo en lo de Jordi Vila, un par de años, y luego pues me metí en el Hotel María y ahí estuve 10 años trabajando pues también de camarera de habitación. En Carmen Sabata, allí en Los Pescadores, allí eso, de cocinera, sí. De cocinera luego me bajaba al bambo, sí. Y luego me fui al turrón, ¿no? Pues claro, no tienes estudios, no puedes meterte nada más que hacer servicios de estos, porque claro, al no tener estudios... En la churrería la verdad no tuve, porque como estuve muy poquito tiempo, la verdad, no sé si empezaría en junio. Y a mí no me costó mucho, yo en el Bahía sí que tuve mucho... Bueno, no tenía problemas, yo tenía 15 años. Y yo si fuera por la gente, no hablaría catalán, hablo catalán. Lo que pasa es que ahora prefiero hablar en castellano porque pienso en castellano, pero parlo catalán. Yo seré a lo mejor única, pero yo no he tenido ningún problema. Me gustan hablar catalán, me gustan lo único no bailo sardana. Las habaneras cuando yo era jovencita, bueno, yo me las ponía en un radio cassette y yo estaba todo el día las habaneras y las sardanas. La música, bueno, me encantaba. Bailarlas no las he aprendido, pero bueno, la Santa Espina, y bueno, la música catalana me encanta. Yo a la Santa Espina me pongo los pelos de punta. Tuve unos buenos vecinos. Precisamente parecíamos como una familia, cosa que hoy ya no es así. Las puertas teníamos abiertas y nos comunicábamos perfectamente. Tuve 3 hijos, 2 hijas. En casa obrera, pues han estudiado, han sacado sus carreras
Pues la mayor, que es la que tiene las 2 niñas, vive aquí en Rosas. Y la segunda vive en Barcelona. Muy bien, aquí estoy mejor. Ahora han puesto el pueblo, yo no lo he visto, pero yo aquí estupendamente. Ahora, la última vez que yo fui, había muchas casas nuevas, en mi pueblo. Gente que se había ido a Francia y luego se han ido para el pueblo. Es como si yo en vez de comprar el piso aquí, lo compro en mi pueblo. A lo primero sí, a lo primero íbamos casi todos los años, todos los veranos, ¿no? Todos los años. Pero luego ya no. Cuando ya también vienen las chicas y todo. Pero bueno, también fuimos de momento, pero alguna vez. No, sí, y tengo familia allí en el pueblo. Para fiesta iba allí para fiesta de San Marcos. A mí lo que me impactó es lo lejos que estaba esto de mi pueblo. Te lo juro. Claro, lo más lejos que yo había ido era Sevilla, la provincia de Sevilla, está muy cerca porque estoy en Badajoz y mi pueblo está entre Córdoba y Sevilla, a casi hora y media, 2 horas de distancia. Y claro, y eso que yo me fui con mi abuela y yo tenía un tío, un hermano de mi madre que vivía en Madrid, y nos fuimos del pueblo a Madrid y hicimos noche allí y al día siguiente cogimos el tren. O sea, pero yo no sé las horas, no sé si nos montamos por la mañana o por la tarde, o sea, 24 horas casi el tren, era aquello de carbón. Y otra cosa, fíjate, en aquella época yo con 15 años, claro, en mi pueblo, ya te digo, no fui a la escuela, yo no sabía que aquí se hablaba catalán ni nada, lo único que es una anécdota que siempre me río porque da la casualidad que yo iba con mi tía por la calle, claro, mi tía hablaba con la gente y yo escuchaba como la gente, yo sabía que aquí que yo venía a trabajar y que aquí había muchos turistas, pero yo pensaba que aquí se hablaba que hablaban el castellano como nosotros. Sí. Y ahora yo le decía a mi tía, digo, aquí no habla nadie. Yo le preguntaba a mi tía si aquí no hablaba nadie nada más, con el español nada más que nosotros. Y yo con lo que me gusta hablar, digo, ¿y ahora yo qué hago? ¿A dónde me habéis traído a mí? Que yo no sé hablar aquí el idioma Y claro, ella me dice, no, es que aquí se habla el catalán. Claro, la cultura que yo traía, o sea, en el pueblo, si con 11 años ya estaba, yo no sabía nada ni que había hablaba catalán, ni nada. Y ya te digo, eso el mar me impactó un montón. Claro, yo no sé, en el pueblo no haber nada, aquí, hombre, pues era muy diferente. Yo lo primero, mira, antes de empezar a trabajar me llevaron al Teatro del Jardín a Figueras a ver a ver una obra de teatro, no sé, a un artista, no me acuerdo quién, ¿sabes? Entonces, claro, en el pueblo había cine, pues claro, nosotros no teníamos dinero tampoco, no íbamos mucho al cine tampoco, cuando se podía así, pero no siempre. Y entonces, claro, además ya tú empiezas luego a trabajar y no tiene nada que ver. Sí. No, que cuando venimos me recibió porque íbamos a coser íbamos a coser a donde voy ahora a la quina, y como yo lo sabía hacer de todo, que vieron por todo el mundo. Aunque yo soy de Madrid, como os he comentado al principio, vengo por parte de padre, mis abuelos eran catalanes, por eso soy Solivar, nos pusieron en castellano, pero no es Solivar el apellido, es Soliva. Y la familia, pues los de Madrid, pues de vez en cuando han venido aquí a visitarnos a Rosas. Y nosotros vamos para Madrid, ellos vienen para acá. Ahora, como ya somos grandes, pues la distancia se nos hace muy larga. Pero por el teléfono no paramos de hablar diariamente tenemos contacto.
Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí en la entrevista. Muchas gracias por todo. Espero que salga todo perfecto.